Buenas noches, muy buenas noches. ¿Aló? Sí, ahora sí. Muy buenas noches. Vamos a iniciar el curso Fundamentos de la Gestión Empresarial. Muy buenas noches, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy es jueves 19, un ratito de volumen, jueves 19 de noviembre del año 2020, ¿no? Vamos a hablar un tema muy interesante, una continuación, ¿no?, de lo que se habló el martes pasado, es decir, el 16, ¿no? A ver, calendario, siempre es bueno ver el calendario. El martes 17, aclaración. Y además habíamos hablado sobre lo que era la administración humanística o esta tendencia o la teoría humanística que nosotros tenemos que saber para un poco humanizar o un poco también la palabra sería ampliar muy bien lo que es el pensamiento administrativo, ¿no? Eso hay que saberlo y tenerlo presente, consciente y coherente, ¿no? Bien, vamos a esperar que se integren los demás estudiantes para poder ingresar como debe ser, ¿no? Vamos a ver, un ratito. Bien, mientras, ahí están llegando, eso es bueno. Muy bien. Entonces, vamos un poco a aclarar qué es lo que estábamos intentando hacer, ¿no?, en el transcurso de esta semana, ¿no? De acuerdo a lo que se estaba planteando, esta semana teníamos que ver todo lo que es referente a lo que correspondería a las teorías humanísticas, ¿no? Es decir, ya no pensar mucho en lo que es la productividad, sino también en el lado humano, ¿no?, de la persona. Y tú como administrador, verlo de una manera humana, ¿no? Es decir, social, ¿no? Sin llegar al socialismo, lógico. Pero, de todas formas, es importante tenerlo como consecuencia. Para ello, hoy vamos a hablar de un administrador, bueno, en realidad, de un especialista, ¿no? De un filósofo, de una persona que hizo consultoría en Estados Unidos y en Europa, que fue muy exitoso, o sea, de acuerdo al pensamiento de Maslow, no Abraham Maslow, él habría llegado a la autorrealización. Estamos hablando entonces de una persona europea, nació en Austria, y él va a llegar a Estados Unidos, ¿no? Él inclusive llega por esto de la Primera Guerra, por el caso de la Segunda Guerra Mundial, más claro, ¿no? Entonces, él va a ayudar mucho a Estados Unidos, como muchas personas, ¿no?, que es un país de migrantes. Y entonces, él va a hacer una revolución en la administración, criticando algunas teorías que hemos estudiado, y él va a plantear una nueva teoría, ¿no?, la teoría del management, ¿no?, que en realidad es la administración, pero vamos a aclararlo más adelante esos puntos. ¿De quién estamos hablando hoy? Hoy vamos a hablar de Peter Drucker. Peter Drucker es el padre del management, ¿no?, que después lo vamos un poco a aclarar esto y dejar de hablar en inglés, ¿no?, y hablar en español qué significa todo ello, ¿no? Pero yo creo que es importante saberlo con la finalidad de tener un pensamiento horizontal de la administración, ¿no? No vertical, no riguroso, ¿no? No donde manda capitán, manda marinero, ¿no? O dictatorial, o donde yo te pago y tú tienes que cumplir, no. Sino ya donde el trabajador, colaborador, empleado es ya una persona donde su conocimiento, su talento, su capacidad ayuda al empresario. Eso es Peter Drucker, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos ahora a aclarar. Pero antes de ello, justo estaba viendo algunos libros, ¿no?, de Drucker, ¿no? Y justo en la tarde me llamó un joven, no recuerdo muy bien, creo que fuiste Edwin, creo que tú, o otra persona. Y justo me estaba preguntando qué libros, ¿no? Bien. Y yo justo he tenido que desempolvar los libros que tenía aquí de administración, porque yo más investigo lo que es sociología, historia, ¿no? Y eso mucho se relaciona con la administración también, porque la administración es una técnica, ¿no? No es una ciencia. Es una técnica de las ciencias empresariales, ¿no? Al decir ciencia empresarial es la contabilidad, más claro. Pero la administración lo ayudaría mucho como una técnica, una estrategia, para hacerlo más preciso, ¿no? Una estrategia. Entonces, eso vendría a ser. La administración ayuda mucho para generar una empresa. Entonces, como el primer libro que vamos a un poco a analizar, ¿no?,
teníamos principalmente al de Peter Drucker, ¿no? Que hoy vamos a hablar de este señor. Y este libro, que es una traducción regular del inglés al español, es muy buena, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante en una crítica. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Y también, bueno, otra de Peter Drucker también, que sí lo tengo, que es una traducción del inglés al español regular, porque acá, bueno, en Colombia y en México traducen regular, es La gerencia en la sociedad futura, ¿no? Que es muy bueno. Yo he estado leyéndolo en la tarde, y sí, un poco releyéndolo en realidad, porque ya lo había leído ya cuando hace 10 años. Pero vamos ahora a aclarar unos puntos, ¿no? Justo me había preguntado el joven, ¿qué libro debería uno tener para administración? Ya, que la administración es una técnica que se está empleando. Escuchan. Hay administración logística, ¿no? Que habla de distribución, compras, que habla exclusivamente de lo que es el traslado de los productos o mercancías o mercaderías, de acuerdo a cómo uno quiere decirlo. También tenemos lo que es la administración de organizaciones, ¿no? Estamos hablando de las ramas. Estamos viendo también la planificación estratégica, o sea, un mar. Es como que yo te diga historia universal, ¿no? Y hablamos, pues, historia de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Grecia. La administración es una ciencia que una técnica que a pesar de sus 150 años se ha extendido, ¿no? Y eso es bueno. Pero yo recomendaría un libro para ustedes, ¿no? Mis primeros libros que yo compré fue este de acá, ¿no? Introducción a la teoría general de la administración del brasileño y de Alberto Chiavenato. Este libro es bueno porque aquí lo habla resumidito todo. El brasileño, que habla español en realidad, empezó a hacer una traducción muy buena, o bueno, una aclaración muy buena del Instituto Chiavenato, que él lo tiene, ¿no? Y este doctor en administración, ¿no? Chiavenato, el brasileño, y de Alberto Chiavenato es muy bueno, que aquí habla sobre la administración y sus perspectivas, ¿no? Para un futuro, los orígenes, que bueno, usted ya lo sabe muy bien cómo comienza todo esto. La administración científica, aquí habla de Taylor, Fayol, ¿no? Luego habla sobre la administración clásica, ya es el caso fayolista. La enfoque humanística, la que estamos hablando ahorita, y la importancia de los grupos. Hay más todavía, la neoclásica. Muy bonito, muy didáctico y de Alberto Chiavenato. Yo recomiendo, ¿no? Que lo pueden conseguir a 15 soles, ¿no? La versión pirata está a 12, creo. Otro más. Ya, después vamos a hablar otros puntos que a mí me interesa mucho, ¿no? Aunque yo si fuese un joven estudiante que quiero aprender administración, yo te recomendaría varios libros, ¿no? Que voy a utilizar estos minutos mientras los jóvenes están recién integrándose. Ahorita tengo solamente 2, ¿no? Participantes. Vamos a ver, hay que esperar que lleguen. Bueno, este es un clásico, que ya lo había dicho la otra vez, ¿no? Los principios de la administración científica y la general de Taylor y también de nuestro amigo Fayol, que ellos hablan con un lenguaje de obreros, ¿no? De empresa, de fábrica, ¿no? Hablan pues de producción, o sea, los términos económicos que deben ser. Recuerda muy bien de que la administración, como punto principal, como piedra angular, es la economía. Es decir, yo te recomiendo primero, antes de leer administración, primero lee libros de economía. ¿Por qué? Porque leyendo economía, teniendo nociones básicas de economía, no de econometría, olvídate de estadísticas y reglas, no, de economía, allí vas a tener información. Oligopolio, monoxonio, monopolio, duopolio, competencia perfecta, competencia imperfecta, lo que es el mercado, lo que vendría a ser también los términos de vendedor, oferta, demanda, la ley de la oferta y la demanda. Hay que releerlo. Al releerlo ya tienes información. Y esa información te ayuda, te hace fuerte porque ya te adaptas, ¿no? A lo que ya se tiene que hacer. Y ya en base a eso, ya tú puedes recién leer administración. Recién. Para un poco entender, ¿no? Ahora, dejando de un lado a nuestro amigo, a Taylor y Fayol, otro libro que también yo estaba viendo, que eso lo leo ya después. Sí, este me gusta, el de Peter Senge. A ver, un ratito, vamos a aclarar.
En Estados Unidos hay una corriente y Peter Drucker lo dijo y lo predijo, ojo, porque Peter Drucker es como un gurú de la administración. Y él habló sobre una sociedad del conocimiento, escucha, sociedad del conocimiento y también el conocimiento en la administración. Es decir, en otras palabras, él decía, y para ahí yo estoy de acuerdo en ese planteamiento, que el empleador, ¿no? El colaborador tiene que tener nociones básicas hasta intermedias de administración. ¿Cómo es eso? A través de la sociedad del conocimiento, es decir, el mismo empleador tiene que ser autodidacto, ¿no? Se capacita, si puede, o si no, leer y entender la administración, para hablar el mismo idioma con el jefe. Si no, habría ese conflicto lingüístico, semántico, si quieres decirlo. Y entonces hay una oleada, ¿no? Cuando muere Drucker, ¿no? En el 2005, porque hoy vamos a hablar de Peter Drucker, entonces hay una tendencia de que muchos, la palabra no ser administradores, muchos especialistas o muchos analistas de la administración, porque eso es la palabra real, los administradores no publican libros, ellos hacen plata, son platudos, hacen negocio. Pero hay personas que se dedican a investigar la administración, eso se le llaman consultores, consultores. Y estos consultores, ¿no? Empiezan a estudiar el panorama, es como los politicólogos, más claro. Estudian el panorama y se atreven a hacer propuestas o opiniones. Uno de ellos es Peter Senglen, el norteamericano, y él escribe La Quinta Disciplina, ¿no? Él habla exclusivamente de que la sociedad del conocimiento es importante en base a una organización abierta al aprendizaje. Es decir, que no, si quieres estar en el mundo de la administración, tienes que no ser enérgico, no ser radical, sino amoldarte a las tendencias de las personas, su cultura, y aprender el idioma administrativo y saber por qué estamos principalmente ingresando a este mundo para competir. Él llama mucho la competencia. Lo estaba leyendo muy bien y él usa una palabra que en la traducción argentina, porque este libro es peruano, ¿no? Pirateado, lógico, ¿no? Pero la traducción es argentina, ¿no? Y es pésima la traducción porque esto ellos han escrito en inglés. Y entonces yo prefiero la traducción mexicana. La colombiana más o menos, pero la argentina es pésima. Entonces, él habla un término que, bueno, en la traducción se le llama apalancamiento, ¿no? Es decir, la palanca es un punto, tiene un punto de apoyo, ¿no? Piedra, ¿no? Punto de apoyo y eso va a ayudar a que la persona salga de su problema, de lo que vendría a ser sus prejuicios, sus problemas principalmente de soledad o problemas principalmente de tristeza, de agonía, de no desarrollo y se une con otras personas que tienen pensamiento positivo. Por eso mucho en la meditación hablan de positivismo, demasiado. Hablan de la autoestima, ¿no? Eso lo hace aquí en el Perú. Hay un peruano que habla de eso. Lo tengo ahí el libro, pero no lo he encontrado porque seguro lo habré votado porque es el muy conocido David Fishman, ¿no? Yo sé que tú lo has escuchado. David Fishman vendría a ser el que escribe el libro que hubo una película que lo interpretó Carlos Alcántara, que era caramba, no me acuerdo el nombre, pero era una película que se trataba sobre las 7 semillas, ya, las 7 semillas de David Fishman, que es un libro de autoayuda, que según David Fishman, que estudió en Estados Unidos, cree, ¿no? Fundador de la UPC, y eso también llega a la UPC con fuerza, que la UPC cree que está haciendo administración, pero está haciendo motivación, que es cosa diferente, y ellos creen de que en base a esa motivación, a ese positivismo, esa fuerza, esa entrega, la persona va a romper sus prejuicios y va a ser empresa. Un rebus, no, pues porque tiene que tener autoestima. Aunque yo rescato más que tiene que tener identidad nacional, tiene que saber la administración y saber la economía, saber su realidad y en base a eso hacer empresa. Esa es mi propuesta, que no he escrito todavía en administración. Con ustedes ya recién voy a escribir, recién. Gracias a ustedes voy a escribir. Bueno, otro importante es Daniel Goleman. Muy conocido. En realidad, él va a piratear la teoría de nuestro amigo Howard Gardner. Howard Gardner, él es el autor de las inteligencias múltiples, que ahí lo tengo, solamente que no
No lo he buscado, he tenido que desempolvar, casi me ensucio todo el saco, pero tenía que hacerlo por ustedes. Entonces Daniel Goleman, en la inteligencia emocional en la empresa, él habla de una inteligencia que todos tenemos y lo podemos desarrollar, es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, Goleman habla, pero de la empresa. El libro es regular, no es bueno, pero ayuda mucho para tener un equilibrio emocional. Equilibrio, ojo. Porque habla, mira, yo les voy a decir la verdad, los norteamericanos cuando escriben a veces pésimo. O escribirán bien, pero la traducción es mala. Lamentablemente, yo recomiendo, ¿no?, que hay que buscar bien los libros y si están en traducción en español hay que sea una buena traducción, ¿no? Pero el argumento en sí de estos libros de ellos se basan mucho a historias, ¿no? Y eso aburre. Salvo de que tengas, pues, nivel, pues, primaria, ¿no? Y ahí sí, pues, ya cuentos de hadas, ¿no? Que hay muchos ingenieros escriben así, ¿no? Fishman escribe también con historietas, inclusive Fishman habla de los cuentos judíos, ¿no? Si tú has leído a Fishman, el peruano, ¿no?, el peruano norteamericano, él habla de la administración, pero quiere hacerte llevar como el Esopo, el griego, ¿no?, en cuentos, moralejas, ¿no? Y igual también nuestro amigo Goleman, yo lo he leído y bueno, cuenta sus experiencias, ¿no? Pero hay experiencias regulares, ¿no? Por ejemplo, de que él pierde el trabajo por no tener inteligencia emocional, ¿no? Y él fundamenta, aunque no es científicamente aceptado lo que él dice, pero ingresa a la literatura de la administración, ¿no? Casi la literatura de la administración no es científica. Por eso yo le considero que la administración no es ciencia, es una técnica. En otras palabras, la administración en su literatura habla de estrategias, de cómo controlar nuestra personalidad, cómo entender a la otra persona, ¿no? Y eso ayuda mucho a crecer. Es que solo no vas a poder. Walt Disney, o Walter Disney, el fundador de Disney World, Disneylandia, decía de que para realizar un sueño se necesitan muchas personas. Ahora, esos son los libros de administración que te iba a explicar. Pero, otro también bueno, sí, acá está. He estado desempolvando la biblioteca. No, acá lo he puesto en bolsita todavía, porque me gusta cuidarlo, porque a veces entra la polilla y todo eso. Este es un clásico. Yo recomiendo esto es la Biblia. El arte de la guerra de Sun Tzu. Este libro es un requete hermoso libro, porque aquí habla las experiencias del general Sun Tzu, general chino, ¿no? Y esta traducción del chino al inglés y del inglés al español es regular, pero en el arte de la guerra es cómo principalmente manejar, dominar, liderar grupos, como si fuese una guerra, ¿no? Es que en realidad, por una parte, tiene razón, porque los administradores, esto lo leen más los militares, el arte de la guerra lo leen los militares, pero los militares ellos también llevan administración. Todo militar oficial de 5 años estudia administración. Su título es licenciado en administración y fuerzas militares, así, ¿no? Los de 5 años, no los de 3 años, los de 5. Los de 3 son técnicos, que es importante, ¿no? Los técnicos y los oficiales valen, igualito en la administración. Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, escuchan. Oficial de Bolognesi, él hace la estrategia. Defender el Morro de Arica. Perfecto. Técnicos son los que hacen la artillería. Es decir, llevan los cañones, ¿no?, a rodear el morro para la defensa. Viene el invasor chileno, valga la redundancia porque es lo mismo, valga el invasor, y entonces los peruanos defienden. Eso de técnico, artillero, es importante, porque si el oficial no puede ser nada sin el técnico, y el técnico no puede ser nada sin el oficial. Ojo, esto es importante saber. Bien, después vamos a hablar más sobre ello, pero me interesaba más el caso de la administración, ¿no? Ahora, ¿quién es Peter Drucker, no? El personaje que vamos a hablar hoy, ¿no? Peter Drucker es una persona, ¿no?, ya fallecida en el 2005, nació en 1909, donde él principalmente va a estudiar en realidad derecho, ¿no?, abogado, pero no lo ejerce, nunca va a litigar, ¿no?
Entonces, pero él se va a dedicar al periodismo. Y el periodismo lo obliga a que escriba. Entonces él empieza a publicar libros, ¿no? El primer libro fue en 1939, ¿no? Y después el último libro en el 2002, antes que falleciera. Él fallece en el 2005, en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, Drucker, él vendría a ser una persona que rompe esquemas, porque él crea el término management, ¿no? Que es gerente. Para ahora aclarar, management es gerente, ¿no? Del inglés, lo traduce al español, es el gerente. Es como, por ejemplo, administración en inglés es administration. No funciona bien, pues. Pero si hablamos principalmente de la gerencia, es management en inglés, ¿no? Ahí busca tu Google Traductor, ahí lo vas a encontrar. Pero él pone pautas a cómo debe uno ser un excelente management, un gerente, ¿no? Y es donde él lee a nuestros clásicos, Fayol, Taylor, ¿no? A Max Weber, ¿no? Lee exclusivamente a los psicólogos, ¿no? Pero él hace una propuesta totalmente diferente, ¿no? Él lee a los humanistas, pero él hace una propuesta diferente de la administración o la gestión-acción. La gestión-acción, ¿cómo es eso? Es decir, no solamente es entender, sino también ir y trabajar en el lugar, en el campo, en los hechos, ¿no? Y en el campo se aprende. Él decía, teoría es importante, sí, pero también con la práctica. Y eso ayuda más. Eso es totalmente diferente a la propuesta de Taylor. También diferente a la propuesta de Fayol. Pero eso ayuda bastante. Por eso yo creo que en el caso de Drucker fue un visionario porque él escribe como más de 20 libros, 25 tengo yo registrados. Y estos 25 libros tienen una visión de futuro, ¿no? Y eso después voy a decir su secreto, ¿no? Porque esto yo lo veo que esto no es futurismo, esto es conocimiento. Porque el hombre era un hombre muy conocido, muy leído, muy conocedor y también sabía mucho de la realidad. Si no sabes la realidad, estás perdido. Bien, voy a poner las diapositivas, ¿no? Para un poco entender y después explicarlo, ¿ya? Muy bien. Está Maite Bellido, muy buenas noches. Me gustó tu trabajo, Bellido, tu video, te felicito. Solo no te pude escribir, ahora más tarde te lo escribo agradeciéndote de tu video. Está también Edwin, César Nicolás, Piero Bazán y Clau Pérez. Muy bien, también, excelente. Muy buenas noches. Voy a poner las diapositivas. He hecho una introducción sobre el tema de hoy que va a ser sobre Peter Drucker o la acción empresarial de Peter Drucker. Ese es el tema de hoy y después el artículo de hoy, ¿no? Entonces voy a poner las diapositivas para un poco entender lo que queremos tratar de explicar. Bien. Un ratito lo amplío, ya, ahora sí, ¿no? Bueno, el que está sentado allí con un hermoso terno, ¿no? Que debe ser plomo o debe ser un beige, ¿no? Es en blanco y negro la fotografía, es Peter Drucker. Peter Drucker nace en 1909, ¿no? Nace en Suiza, no es norteamericano, por si acaso, pero él después, como muchos, se van a Estados Unidos producto de la Alemania nazi, ¿no? Y lógico, Peter Drucker llega a ver en todo el siglo, llega a ver casi todo el siglo XX. Y eso le ayuda mucho porque más sabe el diablo que por viejo que por diablo, ¿no? Y por eso murió bien, ¿no? Porque tuvo dinero, se defendió muy bien en su propuesta, ¿no? Como muchos que van a Estados Unidos y triunfan. Bueno, voy a leer una parte y después lo voy a analizar. Es considerado uno de los padres del management, ¿no? El management, repito, es la gerencia, es decir, el gerente, ¿no? Management, si tú lo buscas en Google Traductor, es gerente, ¿no? Recuerda muy bien, nosotros en el Perú somos unos plagiadores, es decir, no hay una propuesta de la administración. Todo lo que nosotros sabemos de la administración o lo que nos llega es principalmente de Estados Unidos, pero de dos factores. Llega de Estados Unidos en libros traducidos del inglés al español. ¿Quién lo traduce? Lo traduce México, lo traduce Colombia, lo traduce Argentina. La traducción mexicana y colombiana son muy buenas, la argentina es pésima, ¿no? Pero, ahora, o si no, la segunda forma es que muchos van a Estados Unidos a estudiar gestión, ¿no? Management, ¿no? Más claro. Estudiar administración, ¿no? Negocios, más claro. El término en Estados Unidos se llama negocios, business.
Entonces ellos van allá a las escuelas de negocio o business school, perdón, y empiezan a aprender. Traen los libros acá al Perú y enseñan en las universidades más importantes, ¿no? Como la de la Católica, Centrum de la Católica, el Pacífico, Centrum, la Escuela Business School del Pacífico, la Escuela de Negocios de Administración y Negocios ESAM, Escuela Superior de Administración y Negocios ESAM, y claro, en algunas otras universidades públicas que ya sería plagio, ¿no? San Marcos, Villarreal, ¿no? Entonces, no hay una propuesta peruana, no existe. Aquí es donde se debe escribir. Hay peruanos que han escrito, pero han escrito cosas que ya después lo voy a criticar. Ahora, entonces Drucker, él escribe una veintena de libros sobre gestión, management, más claro, ¿no? Por eso él dice, es considerado uno de los padres del management, porque hay otros que también amplían, pero él es el pionero de este término, y merece la pena recordar su pensamiento y sus obras. Claro, eso lo vamos a hacer hoy. Hoy es importante, es una noche que se va a hablar de Drucker, ¿no? Pensaba, en español podríamos traducir el management como una gestión o administración de empresas. Claro, excelente. Gestión es su traducción del inglés al español. Pensaba que tanto las instituciones como las empresas privadas, ojo, escuche, esto es para mí lo más importante que dijo, tienen por igual una responsabilidad respecto al bien común y la sociedad en la que se integran, ¿no? Voy a analizar esto. Él critica mucho a la empresa pública. Y él dice que tanto la empresa pública como la empresa privada tienen que tener un bien común, es decir, invertir, ¿no? No solamente debes llevarse el dinero, la plata o la ganancia a la empresa privada, sino invertir en la sociedad. Eso después, mira, este es un futurismo, porque él critica eso y ya después los años le da la razón, las décadas, porque ya después eso se convierte en gestión de responsabilidad social. ¿Qué es eso? Te explico. En la gestión de responsabilidad social es que cuando viene una mina o una empresa poderosa, vamos a poner el caso de la mina, ¿no? Digamos la mina viene a Cajamarca, a Conga, ¿no? O a Moqué o a Tía María, o a cualquier lugar del Perú, Ancash, que ahí se están destruyendo los Andes. La empresa minera tiene que tener una gestión de responsabilidad. ¿Cómo es eso? Las ganancias que ha tenido, invertir en la localidad, es decir, en la ciudad o el pueblo que está sacando sus minerales, ¿no? Ojo, eso de la gestión de responsabilidad social es una propuesta muy interesante que ya se ha vuelto obligatorio y está en los proyectos de inversión en el Perú, ¿no? Que eso lo firma Toledo. Y Toledo hace lo que vendría a ser la consulta previa, que por una parte está muy bien, ¿no? Entonces Drucker ya se había adelantado antes que fallezca en el 2005, ya se había adelantado ese término, ¿no? Por eso uno tiene que saber muy bien y estar bien informado. Por eso el otro dice, ¿no? Y que en buena parte el progreso y bienestar dependen de ello. Claro, pues, porque si la minera genera dinero y le da exclusivamente al gobierno regional de Cajamarca o a la municipalidad de Cajamarca o de Celendín, de Cutervo, de Jaén, San Ignacio y XYZ, entonces habría más ingreso y habría mejoras en la localidad. Eso es responsabilidad social. Y Drake ya lo había dicho. Este hombre es un visionario, no sé, parece de que se hubiese viajado al futuro y ahí empezó a escribir, pero el hombre ya lo había visionado, porque era un hombre informado. Y hace un análisis. Eso es importante. Eso no lo hace Fayol, no lo hace Taylor, no lo hace Chavenato, no lo hace Max Weber, lo hace Drucker. Por eso este personaje es importante hoy estudiarlo. Otro. Drucker, cuarto párrafo. Drucker insistía en que para una futura sociedad del conocimiento, ese es un aporte de él, sociedad del conocimiento, después lo voy a ampliar en qué consiste, en la que el recurso básico fuese el saber aplicado a la gestión de las empresas. Claro, él dice que el trabajador, el empleador, tiene que saber administración para trabajar en una empresa básica. Y inclusive, él dice de que esto se debería enseñar en los centros educativos de menores, que yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué?
Porque cuando tú sabes administración y tienes nociones básicas o intermedias, puedes hablar con el jefe de tu trabajo que ha estudiado administración, siempre y cuando él haya o ella haya estudiado administración. Porque si él o ella no sabe administración y está en un cargo administrativo de confianza y tú sabes más que él, entonces tú ya le ganaste. ¿Te das cuenta? Y sucede, porque estamos viendo pues de que aquí en el Perú la administración es, lo ven más negocio y cualquiera quiere administrar, pero no, la administración es una técnica muy importante, así como el derecho. El derecho para mí es importantísimo, todo peruano tiene que saber derecho, y el abogado solamente es un litigante, solamente que aquí el abogado se convierte en un tinterillo, ¿no? Un tramitador, y eso está mal, ¿no? Yo reniego mucho de los abogados cuando hacen esas tonterías. Yo te hago el trámite yo lo puedo hacer, le digo, ¿no? Pido permiso un día en mi trabajo y hago el trámite. Yo quiero que litigues y ganes el juicio. Eso no hay en el Perú, no hay litigantes. Hay solamente tinterillos que hacen solamente papeleo, y eso está mal. En cambio, Drucker dice, no, Drucker tiene que haber una sociedad del conocimiento. Es decir, esta sociedad del conocimiento es donde se le capacita al empleado, ¿no? O el empleado tiene nociones básicas de lo que es gestión y habla el mismo idioma que el trabajador. Y al hablar habla el mismo idioma que el empleador. Y si hablan el mismo idioma, van a evitar problemas de lo que beneficios o problemas principalmente laborales. Es excelentísimo su aporte. Termino. Último párrafo. La voluntad de aplicar conocimiento para generar más conocimiento debía basarse en un elevado esfuerzo de sistematización y organización de la información. Él habla de que la información es importante. Es que era periodista, pues. Y lógico, tenía que estar informado y lógico, en base a esta información, hacer la palabra sería un análisis de la realidad, de la coyuntura. No era político, él veía más la realidad. Por eso él es consultor en General Motors, él es consultor también en España, en Japón, ¿no? Y también en otros países europeos, ¿no? Eso es importante. Muy buenas noches, no te preocupes, Luque. Justo estábamos esperando tu presencia y está bien que estés aquí. No te preocupes, esto queda grabado. Entonces, Drucker es el personaje, ¿no? Es el personaje que tú y yo debemos leerlo para un poco actualizar nuestro pensamiento administrativo. Bien, una más. Acá está, ¿no? Esta foto ya es a color ya en sus últimos años ya. El más influyente escritor de management es la gestión, es el gerente, acuérdate muy bien, ¿no? Desde los años 40 es sin dudas Peter Ferdinand Drucker, ¿no? Drucker, otro le dicen Drucker. Él es austriaco y llega a los Estados Unidos, hizo de la administración una verdadera disciplina. Es que la administración en el Perú, en América Latina y en Estados Unidos era, no lo querían, la palabra sería formalizar, era informal, ¿no? Y en el Perú es informal. Acá en el Perú no hay pocos administradores, hay más negociantes, negocio. Y eso uno tiene que cambiar la perspectiva, porque el negocio es totalmente diferente. Ahora, yo considero que todo eso uno tiene que saber. Escucha, atención. Aquí en el Perú muchos hablan de negocio y el negocio está destruyendo, porque el negocio te enriquece, sí, pero el negocio también no es ético. ¿Cómo es eso? No es moral. ¿Por qué? Porque el negocio no solamente es enriquecer tus bolsillos, sino el negocio, la economía, ¿no? Tiene que basarse en un principio, el desarrollo de las sociedades. Ejemplo, estamos en la selva, ¿ya? En la Amazonía peruana. Y tú, pues, vas a llevar, digamos, ropa, ¿no? Y vas a vender. Y entonces vas a tener un margen de ganancia porque estás trasladando tu mercancía, ¿no? Estás trasladándolo. Entonces, al trasladar todo ello, uno va a tener un margen de ganancia. Margen de ganancia. Pero no puedes tú duplicar, triplicar o cuadruplicar el precio, pues lo que sucede a veces en la selva. Duplicar, triplicar, quintuplicar el precio, eso está mal, no es ético. Eso es un engaño.
o también principalmente hacer negocios que ilícitos, no estoy hablando de la droga, no, que es ilícito. No, profesor, ahí está la plata. Sí, pero no hay desarrollo de los pueblos, pues. Porque si tú ves la realidad del Brain, ¿no? Los valles de los ríos Apurímac y Nimantaro, ¿no? Donde ahí matan a policías y el ejército está luchando, ahí las avionetas de Colombia, de Brasil, de Bolivia, despegan, ¿no? Bajan, se llevan la hoja de coca, ¿no? Los kilos también de lo que es la cocaína, y vas a los pueblos, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada. Eso está mal. Eso está mal. O sea, saqueas, ¿no? La hoja de coca o la cocaína del Perú, ¿no? Que es una de las mejores, y caramba, no desarrollan los pueblos. Es como aquí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en San Martín de Porres, en la avenida Perú, y tengo límite con el Callao. San Martín y el Callao son los peores distritos. Bueno, Callao es provincia. Pero caramba, el Callao tiene el canon aduanero, el canon portuario, o sea, plata como cancha, como diría César Acuña Peralta, el cajamarquino. Pero caramba, ¿acaso tú ves que el Callao ha mejorado? ¿La Universidad del Callao es una de las mejores, está en el top 10? No, no existe, está en el 20. Perdón, está recién este año en enero, ha pasado el examen de SUNEDU. O sea, lo iban a cerrar, junto con la Villarreal. ¿Tú crees que el Callao tiene buenas avenidas, buenos parques, buena seguridad ciudadana? No. O sea, ¿qué estamos viendo? Profesor, son negocios. Es claro, porque es una política que se vincula mucho al negocio. Y Drake ya lo había dicho, que no es moral. Que todos, si todos supiéramos administración, ¿no? Como un curso obligatorio, entonces todos ya tendríamos un pensamiento y un entendimiento sobre cómo es la gestión, o para decirlo en el lenguaje del Drucker, management. ¿Te das cuenta? Vamos, una más. Bien, aquí voy a hacer un recuento de todos sus libros, no todos porque son 25, pero los más importantes. He puesto unos 5 o 6 libros y los dos últimos que yo tengo aquí a la mano. El primero es El fin del hombre económico, ¿no? The End of Economic Man, ¿no? Así. 1939, es el primer libro de Drucker. Y no lo había encontrado en español. Tuve que irme a Google inglés, ¿no? Y recién saqué y pirateé esta imagen, ¿no? El fin del hombre económico, escrito por Peter Drucker en 1939, ¿no? Y aquí yo creo de que hay una tarea muy grande de Drucker en el Perú, ¿no? O sea, yo creo de que, bueno, yo no domino el inglés, no tengo un inglés avanzado, no tengo como ustedes un básico, pero yo sí recomendaría que aprendan y si quieren traducen estos libros de Drucker porque este hombre sí fue un visionario. Aquí en el Perú hay pocas traducciones de Drucker. Él ha publicado 25 libros. Acá solamente en el Perú hay como 4 libros de Drucker traducidos al español, del inglés al español. Y este libro yo he estado investigándolo, lo he tenido que, gracias a Google Traductor nos ha ayudado bastante, y dice lo siguiente: este es el primer libro extenso de Drucker. Expone sus razones sobre las causas del fascismo y analiza las fallas de las instituciones establecidas. Claro, porque él está allá, en Suiza, y recuerda que Suiza está al sur Suiza está al sur de Alemania, y Alemania cae, la República de Weimar cae, y entra la Alemania nazi con el canciller Hitler, y el nazismo empieza a expandirse. Nazismo, fascismo es casi igual, porque el fascismo es italiano y el nazismo es alemán. Y entonces Drucker, como él, para su mala suerte, es de padres judíos, ¡pum!, se escapa a Inglaterra. Y en Inglaterra empieza pues ya a vivir, y después con el temor de que la Alemania nazi, la Luftwaffe, ¿no?, invada principalmente Inglaterra, compra un boleto de barco y se va a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí se desarrolló. Pero en este libro, él aquí expone las razones, cómo se origina el fascismo y analiza sus fallas en el Estado. Porque recuerda muy bien, la tendencia política del fascismo era principalmente la supremacía de razas, un ultranacionalismo. Y eso es como ahorita el etnocacerismo, así más claro. Entonces, Hitler y los demás creían de que solamente el trabajo debe ser para los alemanes y debe haber una industria alemana.
industria alemana. Y lógico, los resultados tú ya lo ves, ¿no? El Volkswagen, y empiezan principalmente a hacer una carrera armamentista que crean el tanque. O sea, se armó bien, ¿no? Para la guerra. Pero sigo lo que dice Drucker. Drucker dice, aduce vigorosos razonamientos en pro de la necesidad de un orden nuevo, social y económico. Un nuevo orden social y económico. Claro, porque él dice, es una propuesta de la ONU, que la economía debe ser mundial, con un solo sistema, ¿no? Es decir, te voy a explicar un poco. Cada país tiene su propuesta, pero cada país debe al Banco Mundial, a la ONU. Entonces la ONU hace, después de la Guerra Mundial, la ONU se crea, se funda. Los fundadores son Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, no los ganadores de la guerra. Van a endeudar a la Alemania nazi, lo van a desarmar, todo ello, ¿no? Y se van a apoderar y lo van a partir a la Alemania en una torta, en 4, ¿no? El muro de Berlín. Entonces, ellos plantean de que debe haber un orden mundial. Y Drucker ya lo había planteado en pensamiento, pero ya después el nombre es Nuevo Orden Mundial, ¿no? Donde solamente debe haber un estilo económico. Ese estilo económico se llama el muy conocido capitalismo, pero si queremos decirlo en el idioma económico sería el sistema neoliberal. Liberal, 1920, y neoliberal, 1970 hasta la actualidad, ¿no? Así es. ¿Y en qué consiste el sistema neoliberal? Donde el Estado no intervenga, economía básica, no intervenga, y que vengan los capitales extranjeros y pueda haber un libre mercado. Estos extranjeros vienen a dar trabajo, invertir y, lógico, a generar producción y dinero, ¿no? En algunos estados. En otros estados no. Porque eso sucede en Inglaterra, en Europa, perdón, en Asia, en Estados Unidos, pero en América Latina no sucede eso. No sucede eso. Vienen a saquear, vienen a pagar, a ningunear al trabajador, le pagan poco, ¿no? Le sale más barato porque allá es euros, el euro vale 4 soles, ¿no? El dólar está 3.60, ¿no? Y aquí le pagan en soles. Es decir, un euro es 4 soles aproximadamente, el valor del euro. No tengo ahorita el dato, a ver, vamos a buscar el euro ahorita, el euro, un ratito. Euro, ¿cuánto vale el euro? En el Perú, euro. A ver, vamos a ver. Eso es lo bueno del internet, caramba. Euro a soles. Entonces el euro tiene más valor, pues. Y los extranjeros vienen con euros, ¿no? Y acá el euro vale el cuádruple. Y por lo tanto eso ayuda, ¿ves? El euro vale 4 soles 25 céntimos. 4 soles 25 céntimos, ¿no? Un ratito, diapositivas, esto se va, ya. Y por lo tanto, ellos vienen con un fuerte capital. Y le pagan al trabajador, en vez de pagarle en euros, ¿no? Le pagan en soles. Le sale barato, pues. Es como que tú te vayas a Alemania y te paguen en euros. Trabaja un año en Alemania, vas a ver, y vienes al Perú. Y, pues acá es empresa. ¿No ves que son 4 soles 25 céntimos? Ahorita 19 de noviembre de 2020. Y si te vas a Estados Unidos, 3 soles 60, ¿no? O sea, ¿cuál vale más? ¿Irte a Estados Unidos o a Europa? A Europa, pues. Ojo, aclaración. Por eso él dice acá, y lo voy a citar el segundo párrafo importante. Recapacitando, lo único que hacía bien era observar fenómenos y preguntarme qué significaban. Eso lo dice Drucker. En 1933 ya sabía cómo terminaría Hitler. Él tenía ya la idea de que esto iba a caer. Y entonces pensé en mi primer libro, El fin del hombre económico, que no pudo ser publicado hasta el 39. Ojo. Pero ningún editor quería aceptar tan horribles visiones. Para mí estaba perfectamente claro que Hitler acabaría matando a los judíos y también estaba claro que terminaría firmando un tratado con Stalin. Él había ya, como había sido, de muchacho había sido periodista, él ya tenía estas nociones, ¿no? No es Nostradamus, por si acaso, es Peter Drucker. Es que es cierto, es que la Alemania nazi impone un sistema económico, nacionalista, ultranacionalista, ¿no? Lo que quiere hacer Antauro en el neocacerismo, que no tiene nada de malo, solamente que espantas a los
capitales peruanos, extranjeros. Digamos, ganan Tauro, ¿no? Pero yo no, eso estoy haciendo un sueño, porque a un Tauro no va a postular. Pero si ganaría las elecciones, ¿qué pasaría, no? Se va a Coca-Cola Company, se va a McDonald's, se va a Ripley, ¿no? Se van. Y muchos despidos masivos, pues, ¿no? Y empieza a crear empresas peruanas con dinero de los peruanos, ¿no? Eso hizo Alan García en su segundo gobierno, en su primer gobierno, perdón, en el 88 al 85, ¿no? Del 88 al 90, ¿no? Cuando ahí vino la crisis. Y tú ya sabes el resultado, pues. Profesor, ¿y cuál fue el resultado? No está mal que el Perú tenga empresas peruanas, no está mal. ¿Saben lo que está mal? La corrupción. Porque entre peruanos se roban. O sea, ponen administradores que no son administradores, que no tienen ideología de cambio. Son solamente personas que quieren saquear el Estado y llenar sus bolsillos. Profesor, está diciendo la verdad de los políticos. Es la verdad. Es la verdad. El segundo libro es El futuro del hombre industrial, 1942. Este libro también es bueno, de Drucker. Estamos hablando de Drucker porque Drucker es un personaje muy importante en la administración, es el padre del management, el padre de la gerencia. Y él da ideas, ¿no? Cómo debe ser un gerente, que eso lo vamos a hablar más adelante. Y sus libros ayudan para reforzar su teoría. Por eso el segundo libro de Drucker, El futuro del hombre industrial, 1942, dice que el autor investiga el tema de ¿puede la libertad individual conservarse en una sociedad industrial? ¿No? O sea, ¿eres libre o no eres libre? Pero si la sociedad industrial dice de que eres trabajador y te tienes que basar a horarios, pagos, sobre tiempos, ¿no? Y lógico, lo más importante, ¿no? Beneficios, ¿no? Por eso él dice, el predominio de las grandes empresas, el poderío de los administradores y la automatización y los peligros del monopolio. Ya lo estaba ya diciendo ya. Aquí está hablando, criticando a General Motors y también algunas empresas poderosas que eran de los Rockefeller petroleros, ¿no? Y lógico también de otros gigantes, ¿no? Que son dueños de lo que es las telecomunicaciones. Por eso acá dice, ¿no? Los peligros del monopolio y del totalitarismo son temas importantes tratados en este libro, ¿no? O sea, él visiona, ¿no? Él rompe los esquemas y dice, no, monopolio está mal, porque controla todo. Debe haber un libre mercado, competencia. Bien, aquí hay monopolio. El diario del Comercio es dueño de la prensa, ¿no? Es el Comercio, tiene acciones en Epensa, que vendría a ser el diario Ojo, ¿no? Tiene también inversiones en la televisión, en Canal N, que es de ellos, ¿no? Y alianza con el Canal 4, o sea, tiene casi todo. Y si hablamos de los periódicos, ni hablemos, porque el Comercio, Trome, el Todo Sport, Bocón, todos son de ellos. Y la República tiene unas pocas acciones. La República es independiente. Hasta que llegó Vizcarra y le dio el bono, pues, ya no es independiente, pues, porque ya ellos ya se convirtieron en hinchas del gobierno, así más claro. Por eso hicieron su marcha, pues. Ahora, eso es lo importante. Por eso acá en este libro dice, ¿no? Decidí que necesitaba estar adentro y estudiar realmente una gran campaña desde adentro, eso es importante. Como una organización humana, social y política, como un mecanismo integrador. Aquí él habla en este libro ya cómo el desarrollo del hombre se debe basar a la organización. Que después en otro libro habla de organización. Es este, a ver, vamos a ver. Claro, la práctica del management, ¿no? La práctica del gerente, ¿no? O sea, aquí utiliza este término. Este libro es considerado como una Biblia, escucha. 1954, Peter Drucker. La práctica, the practice of management, la práctica del gerente. Lo hizo para el común de la gente, para que aprenda a administrar. Porque él ya viene con la idea de que la administración tiene que ser para todos. Así como el derecho, así como la educación, así como la medicina, todos. Y solamente hay especialistas, ¿no? En medicina, en derecho, ¿no? El médico especialista es un médico de diagnóstico, MD, en Estados Unidos llaman MD, ¿no? Médico de diagnóstico, ¿no? Porque tú sabes de salud. Es un médico que te va a diagnosticar y recetar, nada más. El abogado es un litigante, es decir, te va a defender en el juicio él porque está acreditado. Defender un juicio, nada más.
Y el educador es el porque te ayuda a pensar y te ayuda principalmente a superar algunos problemas de aprendizaje. Eso. Y entonces el administrador dice, según Drucker, es el gerente. Y él debe liderar, liderar grupos y ordenar principalmente las empresas. Ordenarlas con la idea de tener un beneficio en la sociedad. Importantísimo. Por eso dice acá, lo hizo para el común de la gente, para que aprenda a administrar algo en que en ese entonces solo lo podía hacer una élite. Rompe esquemas, Drucker. Porque la administración lo tenían solamente los millonarios. O sea, si hablamos en el caso peruano, lo tenían los Romero, los Rodríguez Pastor, ¿no? O sea, estamos hablando crédito, Interbank, los poderosos de la Coca-Cola Company, de Inca Cola, ¿no? Ellos, ¿no? Pero eso era cierto. O sea, antes la administración lo estudiaban solamente la gente de élite, la gente de la clase alta y clase media, no, clase alta, porque eran empresarios. Acá en el Perú, la administración comienza muy tardía. En 1950 se crea la primera escuela académica profesional de administración en San Marcos, por si acaso. 50. Ya después en los privados no existía, hasta que Toledo viene de Stanford University, ¿no? A Los Ángeles, California, y funda la Escuela Superior de Administración y Negocios. Tú lo conoces como ESAN. ESAN es la primera, pues. De ahí viene IPAE, ¿no? Y todas las demás, ¿no? Y la administración debe ser para todos. Ojo, por eso tú no debes ser pedante ni soberbio. La administración es para todos. Igual como el derecho, la educación, la economía. Toda persona culta tiene que saber. Toda persona culta. Ojo. Pero en esa época, acá en el Perú, pues llega tardíamente. Y ojo de que aquí los primeros empresarios estaban en el tiempo de Leguía, o sea, 1920, y la República Aristocrática, que ellos no estudiaban acá, estudiaban en Chile o estudiaban en Europa, y venían acá a saquear el país, como hasta ahora lo están haciendo. Sigo. A partir de entonces, la administración llegó a ser una verdadera disciplina, y es el primer libro, el libro es la primera Biblia en gestión. Drucker lo hace. Este libro debería estar en español, no hay, es una pena. Caramba, cómo me gustaría aprender inglés al nivel avanzado y buscar el libro o comprarlo en inglés y yo lo pirateo y lo traduzco al español, caramba. Pero no tengo esa habilidad. Este libro debe estar en español. No hay, hay que buscarlo. Y si hay que leerlo, releerlo y ver si es un golazo. Avanzo. Su análisis de la administración es una valiosa guía para los dirigentes de empresas que necesitan estudiar su propio rendimiento, diagnosticar sus fallas. Escucha, necesitan estudiar su propio rendimiento, es decir, hasta dónde eres capaz de tolerar, hasta dónde eres capaz de aceptarte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, no se ha traducido todavía. Hay libros de Drucker que no han sido traducidos al español, lamentablemente. Yo tengo 2 nada más. En realidad tengo 2 de 4. Son 4. Tengo 2 acá. A ver. El de acá, un ratito, vamos a... Este de acá. Desafío de la gerencia del siglo XX, que es un libro de entrevistas muy bueno, ¿no? Donde aquí le hacen entrevista a Drucker, ¿no? Y Drucker empieza a hablar que el futuro es así, en el siglo XX va a pasar esto, si no cambiamos esto. Si eres abusivo, ¿no? La gente se va a rebelar, ¿no? Y fue cosas que visionarias. Bueno, lo ponen como un visionario, pero en realidad él hizo un buen análisis de la historia, acá también. Acá también es otro libro de entrevista de la gerencia para la sociedad futura. Él habla de que el gerente tiene que entender que debe haber una sociedad del conocimiento. ¿Cómo es esto de la sociedad del conocimiento? ¿No? Voy a poner la diapositiva. Que la sociedad del conocimiento es que todos tienen que saber administración. Y si sabes administración, entonces eres una persona que puedes entender al empleador, ¿no? Y siempre y cuando el empleador sabe administración, y si no sabe, ya pues estamos en la barbarie, con plumas, con taparrabos, estamos pues peor que los que, caramba, olvidados de Dios, pues. Peor que los chicos de a ver, peor que las tribus que están escondidos en la Amazonía. Estamos hablando de tribus escondidas, ¿no? No culturas, porque Anshan, Cabora, Shipiwa, Wahun
son culturas importantes. Y ya es cultura, pero hay otros que están mucho más adentrados en la Amazonía peruana, que están en la barbarie con taparrabos, están con flechas. Así estamos en el Perú en la administración. Uy, la administración hay mucho que hacer, mucho que hacer. Inclusive hasta me estoy animando a hacer capacitaciones, oye, porque tiene que haber esto, y ustedes con mucha más razón. Aprende bien administración y dedícate a capacitar personas. Hazlo. Ya te da un pase para que hagas ingreso per cápita de dinero. Es básico. Todos tienen que saber esto. Esto es obligatorio. Drucker lo dice. Y escucha, acá sigo, dice, a partir de entonces la administración, ya eso lo leí, tercer párrafo, su análisis de la administración es una valiosa guía para los dirigentes de las empresas. Dirigentes, es decir, el jefe de grupo, ¿no? O el delegado, o el compañero de trabajo más preparado, que representa a los trabajadores. Por eso dice, es una guía para los dirigentes de empresas que necesitan estudiar su propio rendimiento y diagnosticar sus fallas y mejorar su propia productividad, así como la de su compañía. Golazo. Muy bien, Drucker. Acá no, pues. Acá el Perú se peleó. Acá los empresarios se pelearon con el pueblo. Acá surge el socialismo en la década del 20, el aprismo. Se pelean más de 80 años. Llega Fujimori, rompe todo eso y pone no dejamos de tonterías. Pongo el sistema neoliberal con fuerza y despido masivo y arreglar el Perú. Acá está en este libro. Acá mira. Aquí mira. En este, acá está. Ahí está. Y en el título 3, ¿no? Que habla del régimen económico. Acá está la regla de Fujimori. Y aquí es donde Fujimori regala el país a los extranjeros. Ojo, que esto tú tienes que saber, porque tú eres peruano, ¿no? O bueno, pues estás en el Perú y, lógico, caramba, a ti te conviene que el Perú esté bien, ¿no? Ahora, esto es lo que dice Drucker. Por eso Drucker dice, los ejemplos ilustrativos son tomados de las compañías como Sears, Redbook, General Motors, Ford, IBM, Crystal y American Telephone y Telegraph. Son empresas poderosas en Estados Unidos. Poderosas. Y él entonces, es que el empresario no... Mira, te voy a decir el secreto, escucha. No, si te digo va a haber rebelión. Al empresario no le conviene que tú sepas administración. ¿Por qué? Porque al no saber administración, no sabes su pensamiento de él. No sabes principalmente cómo va a desarrollar la empresa. Y solamente tú debes ser un trabajador que trabaja de 8 a 4, de 8 a 6, de 8 a 10. Te pago y listo. Tus sueños, tus esperanzas, tus ilusiones, no quiero eso. Quiero que trabajes nada más. Totalmente de acuerdo, claro, lo que lo dice es cierto. Sentados en una silla de oros y se aprovechan de otros, claro. Porque el capitalismo, el sistema neoliberal, no voy a decir capitalismo porque después me vas a decir que soy marxista. Para decir capitalismo es porque Carlos Marx, escucha, yo te digo un secreto, capitalismo no digas, yo también me estoy corrigiendo. Si dices capitalismo, te van a tildar de que eres marxista. Marxista es la tendencia de Carlos Marx, es una ideología, una filosofía, donde Carlos Marx critica mucho el sistema neoliberal. El sistema principalmente liberal de Adam Smith. Es que yo te digo, escucha, para meternos a administración tienes que saber economía. Economía. Y en economía hay peleas ideológicas, ¿no? ¿Cuál es la que impera? El sistema neoliberal. ¿Qué es esto? Viene del sistema liberal. El sistema liberal dice, Adam Smith en 1750, en el libro La riqueza de las naciones, dice que principalmente la riqueza de las naciones es por medio de propiedades y expansión y que el Estado no intervenga. No te metas, Estado, no te metas. Debe haber privados nada más. Entonces, ese sistema principalmente va a imperar. A ver, un ratito. Va a imperar. Claro, muy bien.
En ese punto, si te capacitan, no es porque aprendas, es para que produzcas más. ¡Claro! Totalmente de acuerdo. Al empezar no le interesa tu vida. Lo que dice Luque es una gran realidad. Al empezar le interesa principalmente que tú produzcas, que sumes, no que restes. Y ese es un pensamiento tayloriano. Aquí estamos en la barbarie, todavía están pensando en Taylor. Por eso Drucker entra y rompe eso. Por eso dice, no, todos, hombre, mujer, tienen que saber administración. ¿Para qué? Para que seas libre. Porque eres esclavo, o perdón, empleado, ¿no? Esclavo empleado, ¿no? De este señor, de este empresario, de este poderoso, pero al saber administración rompes. Ya sabes su idioma, sabes sus secretos, aprendes leyendo más, te enriqueces y te ahorras dinero y te independizas y buscas la libertad. La libertad económica, pues, la que tú, yo y todos queremos. Es importante. No, yo me he vuelto hincha de Drucker. Porque yo tengo su libro, yo lo he leído esto hace 10 años, solamente que agradezco al profesor Henry Núñez que me llamó para enseñar administración a ustedes y caramba, estoy otra vez retomando esto, ¿no? Porque yo más enseño ciencias sociales y la administración es ciencias sociales, pues, o perdón, es parte de la economía, o perdón, más claro, parte de las ciencias empresariales, que ahí entra la contabilidad, la economía, la administración, el turismo, ciencias empresariales. Y escucha, lo último párrafo. En esta obra también expone acerca de la administración por objetivos. Tú lo conoces en la... Chavenato, el brasileño, él habla de APO, ¿no? A ver, un ratito, voy a sacarla acá. Este libro que un joven me llamó por la mañana, ¿no? Me preguntó, profesor, ¿qué libro compro para saber administración? Yo le digo, ¿pero qué quieres saber? Le digo, ya, este libro lo he desempolvado. La introducción a la teoría general de la administración de y de Alberto Chavenato. Este libro hermosísimo de este brasileño, ¿no? Que está vivo todavía, él habla muy bien de la administración desde la A hasta la Z, ¿no? Yo lo recomiendo que lo tengan. Hay también una versión en PDF. Voy a ver si lo pirateo para ustedes y lo pongo allí en el WhatsApp. Pero yo te recomiendo mejor tenerlo en físico porque es más bonito, ¿no? Acaricias las páginas, ¿no? Vas bien, te lo puedes llevar a cualquier lugar, no vas a quedar ciego, ¿no? Mirando, pues, los rayos luminosos, pues, de la computadora, ¿no? Pero al final es importante. Y Chavenato, él dice sobre el APO. ¿Qué es el APO? La administración por objetivos. Pero Chavenato no habla de que eso lo dijo Peter Drucker, eso es lo malo de Chavenato. Chavenato dice, no, que esto es un buen aporte, no pirateó, pues. Esto es un buen aporte en la administración es nuestra propuesta, todavía dice, la administración por objetivos. ¿Y qué es eso, profesor? Drucker dice que tú vas a trabajar en la empresa, pero por pequeñas tareas, ¿no? Por objetivos, planes a mediano y largo plazo. Por ejemplo, ya viene Navidad. Entonces, mejorar muy bien y generar y levantar la campaña navideña. Pero estamos todavía en pandemia. Ya no debe haber pandemia, pues. Ya debe abrirse la cuarta fase. Eso lo tenemos que, yo no lo debo decir yo, lo debe decir la Premier, ¿no? Que es Samarquina, y el ministro de Economía. Ya, reactiva la cuarta fase. Y ahí ya recién la gente con precaución, ¿no? Empezar a comprar, y esto mueve la economía. Si no hay eso, estamos fritos. Porque es como, y lamentablemente, no sé, creo que el día lunes, que ahorita había perdido la selección, y aquí está mal, caramba, la selección debe ganar. Pero no va a ganar, pues. Pero si ganaría, su caramba, vende. Que ahora en la cuarta, lamentablemente ya no hay partido, pues el partido va en marzo, ya no fregó, pues, era ganarle a Argentina, no lo ha hecho. ¿Te acuerdas cuando el Perú fue al Mundial? No se acabó la tela en Gamarra, no, la tela blanca se acabó en Gamarra, polos en cantidad, creo que acá, no, ya lo lavé mi polo, los polos de Perú se agotaron. Es que es importante eso, y tú tienes que saber eso. Regresamos a las diapositivas. Muy bien.
Entonces, eso es importantísimo. Por eso él dice, la administración por objetivos son por metas, ¿no? Al pie de página dice, esta obra también expone acerca de la administración por objetivos. Drucker es el pionero de esta teoría, que en realidad no es cosa nueva, pero en realidad él lo escribe, pues, y queda en la historia. El ejecutivo eficiente, ¿no? Es otro libro, ¿no? Aquí él habla sobre la obligación del ejecutivo en ser eficiente. Hay que un poco analizar, profesor, ¿qué es eficiente y qué es eficaz? Escucha, atención. Eficiente es la persona que hace un trabajo bueno, excelente, lo hace de calidad, ¿no? Aunque la palabra calidad es más en industria, pero es un trabajo bueno, ¿no? Perfecto, o casi perfecto, ¿no? No tiene errores, ¿no? Lo que no tiene la selección, pero la selección es ineficiente, pues ya. Eficiente es sin errores, ¿no? Bueno. ¿Y qué es eficaz? Eficaz es la persona o la empresa que es hábil, rápido. Eficaz es sinónimo de rapidez. Eficiente es sinónimo de que es bueno y es mejor. ¿Te das cuenta? Y por eso esos términos tienes que saber. Eso es para crear, eso sí ya es chama mía ya, crear un diccionario de la administración. Eso yo lo he pensado hace 10 años, no lo he hecho. Lo que tengo que hacer. Es decir, las palabras técnicas que tú tienes que saber de la administración. Eficiente, eficaz, management, administración, el otro es John Venturi. Bueno, otro día hablamos esos temas. Empowerment, ¿no? Sigo. Y él dice, habla sobre la obligación del ejecutivo en ser eficiente, pero en esa efectividad puede aprenderse considerando que la efectividad es un conjunto de hábitos. Claro, pues. Claro. Hábitos. Todo tiene relación ordenar los recursos, claro, generar productividad y ganancia y satisface necesidad de aquellos que brindan su talento. Mano de obra por el trabajo que le solicitan, claro, totalmente. Productividad, exacto, ¿no? Y eso está muy bien. El empleador siempre va a pensar en eso, pero el empleador no es nuestro enemigo. Eso yo te lo digo desde ahorita a todos, al auditorio. El empleador no es tu enemigo. Si vas a pensar que es tu enemigo, ya ese es un pensamiento socialista, marxista, ¿no? Y no caigas en eso. Lo que hay que pensar es hablar su mismo idioma y enfrentarnos ideológicamente con el trabajo que tú haces y mejorando el trabajo, desarrollando lo que él haga más dinero y tú también más ganancias. Es decir, terminó el año, terminó muy bien, excelente. Ahora sí, el próximo año nos sentamos, en diciembre nos sentamos a conversar cuánto me vas a aumentar de sueldo, porque yo valgo más. Claro, mire, escucha, secreto. Haces una buena campaña, ¿no? Trabajas bien, eficiente, eficaz, empoderado, ¿no? Empoderado. Entonces, haces un buen trabajo. Claro, totalmente de acuerdo. Como digo, hay administradores buenos y malos. Sí, es que la pregunta, yo te hago la contrapregunta, Luque. ¿Ellos son administradores? ¿Ellos han estudiado, leído administración? ¿O solamente son unos negociantes nada más? ¿Quién sabe? Capaz tú eres el administrador o nosotros somos los estudiantes de administración y ellos ni siquiera saben quién es Drucker. Capaz tú le hablas mañana a tu jefe sobre Peter Drucker y él no sabe nada, te va a decir que no sé, que juega en Alianza Lima, no sé, que juega en Barcelona, te va a preguntar eso. Capaz no sabe y tú eres el capacitado y te puedes convertir en el capacitador. Claro, eso es lo que estamos viendo. Recuerdo muy bien que en el Perú hay muchas personas que son negociantes. E inclusive muchas personas ya no estudian administración, estudian negocios. Y todavía le llaman negocios internacionales. Es que la administración es diferente a los negocios. Ya eso ya lo hemos discutido. Los negocios son estrategias de mercado. Ojo. Por eso acá dice, escucha, importantísimo. Para Drucker hay 5 prácticas y hábitos que deben ser aprendidos para llegar a ser un ejecutivo eficaz, rápido, ¿no? Habilidoso. Primero, todo ejecutivo eficiente controla su tiempo, ¿no? Ahorita son 9 y 10, ¿ya? Vamos bien.
Todo ejecutivo eficaz, rápido, dirige sus esfuerzos hacia los resultados predeterminados, ¿no? Predeterminados, resultados, que aprendas. 3. El ejecutivo eficiente construye con fuerzas las propias y las de sus superiores, colegas y subordinados y otras circunstancias. Construye con fuerza, construye, no destruye, construye. Y construir es muy difícil, destruir es fácil, pues. En un día puedes destruir a una persona hablándolo mal, pero tantos años demora o meses demora construir una buena personalidad o una buena imagen. Escucha. Recuerda muy bien que la empresa es una marca. Y la marca, si un trabajador habla mal de la empresa, ¿no? Afuera en la calle, maletea, destruye la marca. Ojo, pues hay cosas que tú tienes que saber. Claro, actualmente en nuestra realidad se aplica a una administración burocrática. Totalmente. Ese es pensamiento de Max Weber. Totalmente de acuerdo. Pero la burocracia es ineficiente. O dime una empresa peruana ahorita, nacional, pública del Estado, que es buena. Dime una. ¿Petroperú? No. Si no, aquí estaríamos exportando gas, ¿no? No regalando el gas a los mexicanos, ¿no? Y estaríamos haciendo procesados de petróleo, no solamente licuado. O sea, dime una eficiente, dime una. ¿Qué? ¿Sedapal? ¿Y por qué no hay agua en los cerros? Ah, ahí está, pues. Son ineficientes, pues. No hay. O sea, esto es para discutirlo. Y no todo es malo. Pero la culpa no lo tiene la empresa. La culpa lo tienen las personas que están en la empresa y meten a su gente, al amigo, al amante, a la querida, ¿no? Y al final no hacen desarrollo. Eso está mal, pues. Eso está mal. Porque tú estudias, tú te capacitas y no te llaman. No te llaman. No, hay que llamar a otra persona. Y cuando tú hablas la verdad, ¿no? Se molestan y te quieren ya poner, te ponen como si fueses un apestado. No te quieren hablar, no te quieren ver y te quieren aburrir y quieren que te vayas. Porque ellos quieren gobernar. Eso está mal, pues. Eso está mal. Eso sucede en nuestro querido Perú. Claro. Totalmente de acuerdo. No quieren escuchar. No les interesa. Por eso yo dije hace un mes, ¿no? Y está grabado. Yo dije bien claro, ¿no? Si estás en una empresa donde no te quieren, ¿no? Claro, eso, justo yo te dije eso a veces, Luque, pero hay que tener un poco de tolerancia, paciencia hasta que ahorres platita. No vas a renunciar. Pero yo dije, si tú eres bueno, tú eres eficiente, eficaz, ¿no? Y no te están valorando, no pierdas tu tiempo allí. Agarra tu currículo, perfecciona, adjunta certificados, ¿no? Adjunta cursos y postula a otro trabajo. Pero ahorra primero platita, pues no vayas a renunciar. Primero date el lujo de tener dinero ahorrado, pero ahorita no se puede con la pandemia, pues. Pues paciencia, esperar, pero ya estos cursos ayudan bastante porque te abren los ojos. Y yo me estoy animando a hacer videos. Ya lo voy a hacer video, lo voy a hacer creo en Facebook o en YouTube, porque me estoy animando. Porque nadie habla esto en Facebook ni en YouTube. Hablan pavadas. Yo estoy viendo algunas cosas en YouTube, barbaridades, creo que me voy a animar. Porque si aquí ya me estás grabando y estoy saliendo a ustedes, caramba, yo debería salir para el Perú. Voy a ver, voy a pensarlo. Aunque no debo pensarlo, debo hacerlo ya. Eso de pensar es para los soñadores. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y le voy a lanzar el link para que ustedes lo vean. Otro más. Este es sobre los años de la discordia. Este librazo también no está en el español, caramba, un librazo bueno. Escucha, los años de la discordia, o de la discontinuidad, más claro, ¿no? Se estudia 4 esferas principales de discontinuidad. Discontinuidad es que no está continua, es decir, no está principalmente en una línea recta. Tiene curvas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Discontinuo, pues, ¿no? La explotación, letra A, la explosión, perdón, de una nueva tecnología cuyos frutos son las nuevas industrias importantes. Acá él está hablando de la internet, de la computadora. Es decir, para destruir los monopolios, ¿no? Él dice hay que crear nuevas herramientas,
nuevas tecnologías, ¿no? Crear, porque el ser humano crea y evoluciona. Por eso dice, cuyos frutos son nuevas industrias importantes. Claro, porque ya la Internet superó. La Internet, el celular. Por ejemplo, el último invento, ya, ahorita ya. El que me lo dice no hace video, ya, pucha, ya. ¿Cuál es el último invento? A ver, voy a retirar esto un ratito. Mira, ya, el que me dice esto no hace video una semana, porque son 4 videos, por si acaso, una semana. Hace 3 nomás. ¿Cuál es el último invento que se ha creado? A ver, y no me busques Google. ¿Cuál es el último invento que se ha hecho ahorita, en este siglo? No es la Internet, por si acaso. Nada. Edwin, César Nicolás, Clau Pérez, Piero Bazán, Luis Luque, Maite Bellido, Anco Fasabi, Jazz Fabi, dice. ¿Cuál es el último invento que se ha creado? No es el automóvil, no es el televisor, no es el Internet. ¿Cuál es? A ver. Nada. Manan. Estamos desinformados. Ya, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No es Facebook tampoco. El último invento que se ha creado es este juguete. El smartphone. Teléfono inteligente. ¿Quién lo ha hecho? Steve Jobs. Steve Jobs es el último inventor, ¿no? O sea, el smartphone, el teléfono, es el último invento. Regreso a la diapositiva. Pues eso, ¿qué quiere decir, no? Que Peter Drucker tenía toda la razón. O sea, tú tienes que crear algo nuevo para romper esquemas, ¿no? Y abrir un nuevo campo laboral. Por eso en la letra B dice, el cambio de la economía internacional a la economía mundial. Hay un cambio ya. O sea, ya no debes hablar principalmente de países, sino continentes. La economía es así, global. Que esto le ayudó mucho y la ONU lo está practicando, ¿no? Que yo estoy en contra de eso, porque, o sea, los problemas de Perú no lo tiene que resolver Estados Unidos, Washington, ni París, ni tampoco Suiza. Yo estoy en contra de esos puntos. Pero bueno, pues es una propuesta de él para que se expanda Estados Unidos y sea potencia. Letra C. Una nueva realidad social y política de instituciones pluralistas. Claro, estas instituciones pluralistas, él habla de instituciones que son privadas y públicas. Y eso para él es importante, porque la pública y la privada tienen que ser eficientes. Claro. D, último. En el nuevo universo de los conocimientos basados en la educación masiva. Claro, mira, él no es profesor, pero habla de educación. Al señalar claramente los cambios que estamos viviendo, como el rol del management, del gestor. Impresiona cómo analiza los cambios económicos, tecnológicos, políticos y culturales de la época. Habla de la privatización y del trabajador y del conocimiento. Ese es un golazo de Drucker. Drucker habla de que sí, el trabajador tiene que saber gestión, gerencia, para entender al empleador, al jefe, hablar el mismo idioma y ambos empujar el coche, empujar el carro, para ser una empresa eficiente, eficaz y conquistar el mercado. Buena propuesta de Drucker. Por eso él dice acá, ¿no? Para que sirva de base para actuar, Drucker pregunta, ¿qué debemos hacer hoy para forjar el mañana? Este libro yo lo tengo. Justo lo tengo acá. La gestión en la próxima sociedad, pero en español lo tengo como la gerencia en la sociedad, así, ¿no? Que esta es una traducción de México. No, perdón, colombiana. Entonces aquí en este libro, que sí está en español, ¿no? Lo han traducido regular, ¿no? Acá él habla de nuevos pensamientos e ideas, ¿no? Los roles. El rol del ejecutivo, del jefe, el gerente, los trabajadores del conocimiento por igual. ¿Te das cuenta? Por igual. Profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gerente y el trabajador? Si los dos saben lo mismo. La diferencia es que el que está arriba ya no está arriba, sino solamente dirige
y conduce. Y el que está abajo ya no está abajo, sino que lo apoya para ser mejores. Y ambos, principalmente, gerenciar o conocer la realidad para poder dominarla. Pues acá dice, ¿no? En muchos de sus capítulos de la gestión de la próxima sociedad se explotan dos temas principales. La onda de un choque de la información en rápida expansión, ¿no? Que tuvo el Big Bang en Internet en el 95. Bueno, él habla sobre los problemas que tuvo, principalmente un problema económico. Fue una crisis mundial en el 95. La crisis .com se llama en realidad. Las formas del cambiante de nuestra sociedad, que venían 6 tendencias principales que están transformando rápidamente nuestro mundo, en lo que Peter Drucker llama la nueva sociedad. Y este último también lo tengo, que está aquí, acá está. Desafíos de la administración en el siglo XXI, ¿no? También lo tenemos, también está traducido al español, pero un español regular, es argentino. Se habla de la automanagement, o sea, tú mismo eres gerente. Tú mismo eres gerente, tú mismo eres gerente. Es decir, una serie de interrogantes como, ¿cuáles son mis puntos fuertes? FODA, ¿no? ¿Cómo me desempeño? ¿No? ¿Soy lector o soy escucha? ¿Cómo aprendo? ¿Cuáles son mis valores? ¿A dónde pertenezco? Mira todo lo que él te interroga para que sepas tu realidad. ¿Cómo puedo contribuir? Dándonos las respuestas a las formas, en forma por demás sencilla y brillante. Este libro no es un libro de predicciones, no es un libro del futuro, como él lo había hecho en antiguos libros. Y los desafíos y temas que aquí se tratan ya nos acompañan en todos los países desarrollados, como los ejemplos en Corea y Turquía, ¿no? Ya se pueden identificar y discutir y analizar, y ya se pueden formular prescripciones para ellos, ¿no? Es un librazo, es un buen libro. Las frases de nuestro amigo Drucker que debes saber en esta clase, se ha hablado solamente de Drucker, porque es el último management, el último gerente y la última propuesta de la administración. La que tú debes saber, lo he traducido del inglés al español. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Frase de Drucker. Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Repito, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Tercera, el propósito del negocio es crear y mantener un cliente. Cuarta frase, la producción del trabajo no es responsabilidad del trabajador, sino del gerente. Y termino. La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Repito otra vez. La excelencia de un líder, ¿no? Gerente, management, se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Suena autoayuda, pero no es tan autoayuda. Es al contrario una forma de romper esquemas. Bien, Drucker tenía principalmente una forma muy interesante de explicar. Aunque yo lo he leído en español, no sé, tendría que bajarme información en inglés y empezar a traducirlo, depende si el Google lo permite. Pero Drucker era un hombre informado, y yo creo que tú también tienes que estar informado. Por ejemplo, acá hay libros que tú tienes que saber. A ver. A mí me gusta este. Jaime de Altaus. La revolución capitalista de Perú. Jaime de Altaus es de la derecha, por si acaso. Pero aquí hace todo un recuento de cómo es la economía en la década del 2000, ¿no? Acá habla del clúster infantas, habla principalmente de los evangélicos, habla de cómo un empresario puede romper esquemas para mejorar y cómo la economía ha avanzado en el Perú. Es una defensa al capitalismo, al sistema neoliberal que está de moda, y lógico, él es profujimorista, ¿no? La revolución capitalista del Perú, Jaime de Altaus. Otro también, esto sí es bueno, este sí. Este es el argentino Oppenheimer. Cuentos chinos. Andrés Oppenheimer, el argentino, se va a pasear por todos los países de América Latina, incluido nosotros, al Perú. Y empieza a hablar cómo son los gobiernos. Y él empieza a hablar de que te están mintiendo, es un cuento chino, te están mintiendo de que está triunfando, que cómo el capitalismo cómo el sistema neoliberal puede funcionar bien en Europa, en Estados Unidos, pero no funciona en América Latina. Habla el caso argentino, chileno, boliviano, colombiano, peruano,
venezolano, porque también llega a viajar a Venezuela, mexicano, muy bueno. Yo te recomiendo, búscalo. Este libro te abre los ojos. Bueno, también es una defensa al sistema liberal, pero él hace una crítica que por qué allá triunfa y no triunfa acá en el Perú o en América Latina. Este sí es de nuestro peruano que está postulando a la presidencia. Por si acaso yo no voy a votar por él, pero escribe muy bien. Hernando de Soto, del Ministerio del Capital. Por eso acá dice, ¿no? ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Aquí él habla o escribe que los empresarios pymes tienen que levantarse, ¿no? Ser negociantes, emprender, ¿no? Y lo más importante, tener puestos de trabajo para desarrollar el país. Buen libro, buen libro. Muy bien. Otro más, ahí de los peruanos, ya, este sí, este de marketing. Este es malo, pero ya hay que decirlo porque ha publicado, pues. Y no hay que ser picón, yo no soy picón por si acaso. Bueno, bonito y barato, ¿no? Es un libro más o menos de nuestro amigo Rolando Arellano. ¿Dónde está? Acá está, Rolando Arellano. Que habla de marketing. Pero no vamos a hablar de marketing hoy. Pero lo tengo porque él hace una clasificación de las clases alta, media y baja y lo divide en 7 niveles, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a poner el artículo para que veas qué es lo que tienes. Y hasta ahora no me están llegando los videos. Ha llegado de Maite, de Guido, ha llegado de una señorita más. Hagan su chamba. Estamos cerrando la segunda semana, lo estamos cerrando hoy, jueves. El martes ya abrimos la tercera semana. Te voy a poner la diapositiva, el artículo, perdón. Un ratito. El artículo, ¿ya? Voy a borrar esto, ya. Ahora sí. Un ratito. ¿Cómo es esto? Ya me estoy confundiendo. Ya, ahora sí. Ya hay que chambear, ya estás muy vago, ya hay que trabajar. No, profe, soy esclavo de mi jefe. Está bien, pues, pero tienes que estudiar, pues. Si tú eres el futuro del país, el futuro y el presente. Acción empresarial de Peter Drucker. Este es el tema de hoy. La separata o el artículo que te lo voy a dar ahora. Resumen, lo lees bonito, palabras claves, ¿no? Management, gerencia, teoría de la gerencia, antropología, principios y valores y acción humana. El resumen en inglés, abstract, keywords en inglés, ¿no? Luego también tenemos, a ver un ratito, deja ver, un ratito. Ya, a ver, un ratito, ya acá está. Sí, gracias. Lo voy a enviar también a la diapositiva para que lo tengan, ¿ya? Gracias por hacerme recordar, lo voy a enviar. Sí, antes enviar la diapositiva, pero no lo enviaba, pero lo voy a enviar a la diapositiva. Gracias por decirlo. Claro, lo voy a enviar, sí. Gracias por hacerme recordar, lo voy a enviar mejor, sí, para que lo tengan. No, está bien. Pide nomás, acá nosotros no somos envidiosos. Esto es para ustedes, caramba. A ver, la introducción es de Peter Drucker. Lee lo bonito, ¿no? Y si quieres lo explicas y lo analizas y lo refuerzas. El segundo es la dinámica del capitalismo, que también es muy buena para que entiendas cómo es el sistema, ¿no? Luego después, ¿no te gusta eso? La teoría de la acción humana, ¿no? Que es una propuesta de Drucker, ¿no? Junto con Chester Barnard, que se había hablado el martes. La motivación de la acción humana, que eso ya es pensamiento de Drucker, y cómo se sostiene en cómo gerenciar. ¿No te gusta eso? Ya. No te gusta, ya. El fin del hombre económico, el primer libro de Drucker, ¿no? Que habla del futuro del hombre industrial en su segundo libro. ¿No te gusta eso? Ya. Empowerment, descentralización, ¿no? Que aquí habla de Drucker como principalmente es la autonomía, ¿no? Dar autonomía a los trabajadores, ¿no? Y ¿no te gusta? Economía global. Lo puedes fusionar si quieres algunas referencias. Algunos subtítulos lo puedes fusionar si deseas. Trabajadores manuales y del conocimiento. Ese es lo que Drucker es lo mejor que ha hecho como aporte, que todos deben saber a la administración de empresas. Liderazgo, también, ¿no? Y termino y nada más el liderazgo, claro, ahí nomás queda, ¿no? Aquí está en la referencia bibliográfica, Turriano Hoyos, que de ahí he pirateado esta información porque no, yo tendría que haberlo creado, pero es chamba, pues, lo he pirateado. Castillón Ortega, Hernández Palma,
Vítora Fernández y Chavenato, el muy conocido editorial McGraw Hill mexicano. Este es, de acá estoy sacando. Pesa todavía. Ahí. Chavenato. Buen libro, buen libro. Bien, no les voy a quitar más tiempo, entonces tengan un lindo fin de semana, hagan mis videos, lean las diapositivas, lo leen, también lean los artículos, háganlo muy bien, espero que les haya servido esta información, esta data, y ya en base al sílabo que lo he proporcionado, voy a avanzar los temas que corresponden. Muy bien, no hay nada más que decir entonces, muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Chau, chau, cuídense, nos vemos.